En el caso de las hojas de cálculo dentro del entorno de LibreOffice, es muy sencillo utilizarlas como en cualquier otro programa de hoja de cálculo. En lugar de abrir un archivo previamente editado, como los que tenemos ya en la interfaz inicial, en el asistente de arranque de LibreOffice, donde nos muestra los que ya hemos empleado anteriormente, vamos a crear una nueva hoja. Le vamos a dar clic en la opción del lado izquierdo que dice Calc Spreadsheet, que significa hoja de cálculo. Le damos clic, automáticamente nos aparece la interfaz de la hoja de cálculo ya conocida por muchos de ustedes, que es, bueno, columnas, renglones. Las columnas tienen letras, los renglones números, cada uno de ellos de esas celdas puede contener diversos tipos de datos. Puede contener, por ejemplo, un nombre, puede contener números o puede contener fórmulas. Si nos vamos a la opción precisamente de fórmulas en la barra de ingreso de información en la parte superior, justo arriba del nombre de las celdas, tenemos un pequeño botón que dice asistente de funciones, Function Wizard. Podemos dar clic ahí y nos aparece toda la librería de funciones que incluye LibreOffice, hoja de cálculo, y que son prácticamente las mismas que tenemos en otros programas de hojas de cálculo. Tenemos funciones, por ejemplo, de algoritmos, trigonométricas, financieras. O sea, hay una cantidad enorme de funciones que podemos utilizar y que si no nos acordamos del nombre, pues lo podemos poner aquí. Entonces podemos poner incluso al respecto de un tipo de función que no me acuerdo, por ejemplo, el seno, y nos pone las diversas funciones de seno, en este caso sin en inglés, que están relacionadas con ello, ¿no? Entonces podemos ver el arcoseno, el coseno, etcétera, etcétera. Si por ejemplo queremos funciones de promedios, que es average, existen diferentes opciones para calcular promedios. Y todas esas son funciones incorporadas. Lo único que tenemos es que ingresarlos dentro de la hoja de cálculo. También podemos poner a expresiones matemáticas completas. Voy a dar clic aquí en cancelar. Como por ejemplo, si ponemos un par de números en las celdas, estoy ingresando aquí otro número en la celda A3. Si queremos sumar un número con el otro, entonces ponemos en la siguiente celda igual a lo que está, selecciono la primera celda, que es la A2, el símbolo de más, lo que está en la segunda celda, y lo que tenemos es la suma de esos dos números. Exactamente lo mismo que en cualquier otra hoja de cálculo. Y por supuesto, toda la interfaz que conocemos de este tipo de editores. Barra de herramientas, barra de formato. En este caso hay una barra adicional que es la barra de ingreso de información o de funciones, también se le llama barra de funciones. Tenemos nuestro espacio de trabajo, que es un área tabular. Podemos tener varias hojas dentro del mismo documento, en este caso solamente tenemos la primera hoja, y todo lo que es la barra de información, así como las opciones de control del zoom. Por supuesto, como se trata aquí de una hoja electrónica de cálculo, tenemos opciones adicionales, como son, por ejemplo, la de insertar un gráfico en la parte superior, ¿sí? En donde automáticamente, donde yo estaba posicionado, ya me sugiere un gráfico, en este caso de barras, o puedo cambiarlo por, en lugar de barras verticales, barras horizontales, por una gráfica de pie también, una gráfica de área, y eso que nada más pusimos dos números, una gráfica de líneas, ¿sí? Que pueden estar solamente por puntos o puntos unidos con líneas. También podemos tener barras de burbujas. Todo dependerá del tipo de dato que estamos queriendo graficar. Y claro, aquí existen muchísimas más opciones que conforme profundices en el uso de la hoja de cálculo, conocerás mucho más a detalle. Lo único que nos restaría sería también, en este caso, por ejemplo, guardar este archivo y en el momento de dar guardar podemos seleccionar también la opción de guardar como, en lugar de simplemente un archivo de LibreOffice, podemos seleccionar un archivo en otro formato. Los formatos que nos ofrece son también de OpenOffice o un Open Document, versiones distintas de Excel, XLSX, XLS, XLT, si es que es una plantilla. Podemos guardarlo como una base de datos. Y algo muy importante, podemos guardarlo también como un archivo separado por comas, lo cual a veces ayuda mucho a intercambiar información con bases de datos. Todo dependerá de lo que quieras hacer con los datos que ingreses en la hoja de cálculo y el tipo de información que tengas resguardada.